Belgrano, el hombre de las calzas, el hombre del rulito como Superman, ¿no? Como el Superman de Christopher Reeves. Es nuestro superhéroe. Exactamente, ¿no? Y a mí me encantan los detalles de la historia y sobre todo los más chismosos, los más chismosos, porque lo que tienen los próceres es que te venden su magia, que está muy bien, como dieron todo por la patria, pero también eran seres humanos, ¿no? ¿Qué atravesaba por sus cabezas? ¿Qué pensamientos tenían? Porque por ahí queda inmortalizado en la bandera, el tipo era economista. Lo que no nos contaron en el colegio. Exactamente, todas esas cosas. Entonces decidimos llamar a alguien que la tiene posta, porque escribió un libro sobre Manuel Belgrano. El libro se llama Manuel Belgrano, Recuerdos de Alto Perú. Es escritor, historiador y abogado. Hola, Javier Garín, ¿cómo estás? Florencia Alcorta te saluda. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Feliz Día de la Bandera y viva la patria. Sí, viva la patria, claro. Así que bueno, ¿cómo fue bueno, como te gusta la historia, claramente sos historiador, pero ¿cómo se te ocurrió decir, voy a hacer un libro sobre Manuel Belgrano? Sí, me gusta la historia, pero realmente la figura de Belgrano me gustaba desde que era chico, desde que hice un viaje con mis padres al norte, y en el norte hay mucha devoción por Manuel Belgrano, cosa que no ocurría tanto en Buenos Aires, sobre todo en provincias como Jujuy o Salta, donde realmente, o Tucumán, que es muy, muy querido Manuel Belgrano, porque pasó por allí, dejó buena parte de su actuación como político y como militar fue en esa zona. Sí. Él actuó como jefe del Ejército Auxiliar del Alto Perú en toda esa región, y bueno, su paso se recuerda a través de las décadas, ¿no? A través de los siglos, digamos. Sí. Entonces, por ese motivo yo me interioricé de la figura de Belgrano y después empecé a escribir un libro, juntar material y escribir un libro sobre la campaña del Alto Perú, a todo lo que es el norte, ¿no? Claro, ¿y qué detalles tenés de apasionante que no sepamos? Porque generalmente que con el tema de la guerra siempre estamos con San Martín, que cruzó los Andes, que se sentía mal, pero el Belgrano guerrero lo tenemos como más apagado, pero siempre pensamos más que quizás en la bandera, pero hay todo un militar que lo dio todo y estuvo un montón de tiempo. Contanos cómo era la situación de las batallas. Él lideraba a la tropa, era el que miraba desde arriba de la montaña. ¿Qué clase de líder era? Era un militar que fue definido por el general Paz, que fue uno de los máximos estrategas militares del siglo XIX en la Argentina, y comenzó a militar en el ejército de Belgrano cuando tenía 16, 17 años, el general Paz, y él decía, Belgrano fue uno de los mejores generales que tuvimos. En ese momento que no teníamos militares, claro, era el más destacado, era el mejor, y además era un hombre de una extraordinaria valentía, muy valiente. Era un hombre que siempre pecaba por querer atacar, por querer tomar acciones arriesgadas, no justamente por su prudencia o pusilanimidad. Tenían que agarrarlo, pará Manuel, pará que amanezca. Sí, de hecho perdió alguna batalla por ese motivo. Por ejemplo, la de Ayohuma, toda la conducción militar, todo el Estado Mayor del Ejército aconsejó no presentar batalla, y él insistió que quería tomar revancha porque había sido derrotado en la batalla interior, y bueno, terminó derrotado de nuevo en Ayohuma. Pero bueno, durante mucho tiempo se nos ha remarcado las batallas que perdió, que fueron dos, sí, las de Ayohuma y la de Vilcapugio. La de Vilcapugio la podría haber ganado, fue un resultado incierto hasta último momento, pero lo que se olvida es que dio las dos batallas más grandes de la Guerra de la Independencia en territorio actualmente argentino, que fueron la de Tucumán y la de Salta. Dos batallas fundamentales. Por eso mencionar Tucumán, justamente esto que es tan querido en la zona del NOA. Claro, exactamente. La de Tucumán fue la primera gran batalla que se ganó, en donde fue puesto en ridículo el ejército realista. Fue una batalla en la que participó la caballería gaucha por primera vez en una batalla de esa envergadura, y no en unas corridas, en unas correrías, sino en una batalla formal,
y allí Manuel Belgrano fue una batalla que duró 2 días, porque empezó el 24 de septiembre y terminó al día siguiente. Es decir, fue realmente una lucha tremenda, encarnizada. Sí, encarnizada, y bueno, donde Belgrano se repuso de una aparente derrota, rearmó, reorganizó la tropa y puso en fuga al ejército. Y la batalla de Salta fue la mejor que dirigió Belgrano, porque hizo una maniobra estratégica con la cual lo esperaban por el sur y apareció por el norte y le cortó la retirada al enemigo y los obligó a rendirse. Se rindió el ejército entero. Claro, una estratega también. Sí, cometió errores, obviamente, pero a veces la suerte de las batallas no depende tanto ni del acierto de las disposiciones de los generales, ni de los valor de los soldados, sino de circunstancias azarosas. Por ejemplo, en Vilcapugio prácticamente tenía la batalla perdida y hubo errores de unos subalternos y una serie de circunstancias que hicieron que se produjera una desbandada cuando ya tenían el triunfo en las manos, ¿no? Entonces Belgrano fue un gran líder, un gran organizador, desde el punto de vista militar y político. Llegó al norte en circunstancias en las cuales la revolución estaba desacreditada por completo, y él le devolvió el crédito, logró que la gente volviera a confiar, todo gracias a él, digamos, porque los otros jefes se habían portado muy mal con los pueblos. Entonces él mostró una preocupación, era un político, mostró una preocupación por la gente y empezó a recomponer y volvieron a creer, y así se logró expulsar a los realistas. Claro, porque tenía el don de la comunicación, es muy importante ahí, porque no tenías medios para difundir, si bien había algún periódico o algo, pero digo, no, era todo boca a boca. Era todo boca a boca, y por eso lo que él hacía era dar el ejemplo. Por eso, si no había para comer, no comía. Claro. Si le querían traer una comida distinta por ser general, la rechazaba. Bueno, siempre fue muy austero, eso siempre se ha dicho, es verdad. Daba el ejemplo de todo, decía, nosotros no podemos venir acá a sacar, porque tenían que mantener el ejército en base a veces a contribuciones que no eran voluntarias. Entonces él decía, vamos a hacer todas las cosas para que vean que estamos actuando con justicia y no como unos tiranos. Por otro lado, bueno, sí se movió. Sí, yo te quería consultar en qué situación crea la bandera y qué conflictos le trajo. Bueno, él creó la bandera el día que la hizo, es el 27 de febrero de 1812, era una circunstancia muy apurada que se encontraba el gobierno revolucionario, que se negaba a declarar un propósito independentista, por lo tanto la bandera no era algo que estuviera en los planes del gobierno. Él primero induce al gobierno, que era el primer triunvirato, a que proclame la escarapela. En realidad, detrás de esa movida había cierta, digamos, picardía de parte de Belgrano, porque la escarapela la aceptaron. Entonces, basándose en la escarapela, sí, cuando tuvo que inaugurar las baterías militares en la costa del Rosario, le mandó una comunicación muy escueta al gobierno diciéndole, bueno, teniendo que enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer con los colores de la escarapela. Y con eso dio por hecho, o sea, resolvió la cuestión como una iniciativa de él, que por supuesto el gobierno repudió inmediatamente. Le mandaron la orden de ocultar la bandera, de deshacerla, y él la volvió a izar en cuanta ocasión pudo, desobedeciendo órdenes gubernamentales. ¿Antes de eso había una bandera como tal o el símbolo aparece ahí? O sea, había mástiles, no, había el concepto bandera. Concepto bandera existe desde la antigüedad, todos los ejércitos tienen bandera, es digamos, un concepto que tiene que ver más con la guerra, ¿no? Claro, pero digo, como identidad nacional no. Claro, él decía, yo tengo que dirigir un ejército que está vestido y usa las mismas banderas que usan nuestros enemigos. ¿Cómo puede ser? Claro. Entonces, nosotros nos tenemos que distinguir. Entonces, con esa excusa creó la bandera, pero en realidad él quería que fuera un símbolo de independencia. Por eso, cuando inaugura la batería
de costa frente al río Paraná, dice, señala que las ideas a las que tiende la bandera son la libertad y la independencia. Entonces, claramente él pertenecía al grupo de patriotas que querían la independencia. Había otros que también la querían, pero no se animaban porque decían que era peligroso decirlo. Y había un sector importante, sobre todo en Buenos Aires, de las autoridades, en el cual estaba involucrado Rivadavia, que decía, no podemos declarar la independencia mientras Inglaterra no lo autorice. Y Inglaterra en ese momento privilegiaba la lucha contra Napoleón. Claro. Entonces no quería quedar mal con España. Y bueno, Belgrano no estaba de acuerdo con esto y lo forzó mediante el hecho consumado. Por eso, si bien él no era parte del gobierno, él era un subalterno que obedecía órdenes, en realidad nunca renunció a tratar de intervenir directamente en los asuntos políticos. Por eso la creación de la bandera era militar, pero era fundamentalmente política, porque significaba, bueno, acá somos independientes. Y le costó mucho. Sí, Javier, estamos hablando con Javier Garín, escritor, historiador y abogado y autor del libro Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú. A mí me da curiosidad, Javier, cómo fueron los últimos tiempos de Belgrano, porque hay una especie de romanticismo como que murió en la pobreza, pero ¿qué lo llevó a vivir esa situación? Bueno, Belgrano venía, como todos sabemos, de una familia pudiente. De hecho, los padres eran eran terciarios de la Orden de los Dominicos y financiaron la construcción de la torre del templo de la iglesia del Santo Domingo. Eso demuestra que, además de ser muy devotos, tenían una buena posición económica, como también lo demuestra el hecho de que él pueda estudiar a España. Claro. No iba cualquiera a estudiar a España, ¿no? Allá se destacó enormemente en los estudios y bueno, él siempre fue una persona muy bien considerada. Tenía un cierto don de gente y era una persona correcta, entonces siempre tuvo un buen concepto donde quiera que estuvo. Lo que pasa es que no se dedicó a los negocios, él se dedicó a trabajar por la patria y cuando le tocó dirigir los ejércitos, prácticamente empeñó lo poco que le quedaba de fortuna y por eso terminó en una situación muy apremiante. Pensemos, él tenía un estado de salud muy delicado en sus últimos tiempos, ya en Tucumán, estuvo, antes de venir a Buenos Aires, estaba en Tucumán y prácticamente estaba postrado. Fue en esa oportunidad que lo mandaron a encarcelar, porque hubo una revolución en Tucumán, y un golpe de Estado en Tucumán y querían declarar la República de Tucumán algunos y bueno, lo veían a Belgrano como una molestia y lo mandaron a ponerle grilletes cuando él estaba en cama, cosa que finalmente el médico personal de él impidió. Tenía las piernas hinchadas. Claro. En ese momento no le podían colocar los grilletes porque tenía las piernas hinchadas porque sufría de insuficiencia renal, tenía una serie de problemas. Sí, estaba postrado aparte, el grillete era no cumplía ninguna función. Y bueno, no quieren ahora, no insisten tanto con las tobilleras, claro, salvando la distancia. Les encanta. Parece que siempre hay que buscar la manera de humillar a alguien. Exacto, ¿no? En el caso de Belgrano, se olvidaron de todos los servicios que él había hecho por Tucumán, que prácticamente la batalla la hizo porque se la pidieron los tucumanos, se le imploraron presentar batalla, después se olvidaron y le mandaron poner grilletes, ni siquiera le quisieron pagar el viaje. Él quería volver a Buenos Aires y volvió con la plata que le prestaron unos amigos, porque el gobierno de Tucumán se negó, dijo que no tenía plata. Cuando llegó a Buenos Aires, acá era el caos, era una situación en la cual se había sublevado parte de las provincias del litoral, el gobierno se vino abajo, se derrumbó. El día que él muere es el día que se conoce en la historia como de los 3 gobernadores, sí. Una muestra de la anarquía, ¿no? En pocas horas hubo 3 gobernadores en la provincia de Buenos Aires. Es el diciembre del 2001, este país siempre vuelve, ¿no? Con todo. Sí, lamentablemente se encontró en esa situación a tal punto que pasó desapercibida su muerte.
porque había otras preocupaciones públicas. Recién al año siguiente, en 1821, se le rindió un homenaje y un te deum como correspondía, porque ya había un gobierno constituido, pero ese día prácticamente se enteraron los amigos, un solo periódico hubo, que era el que publicó la noticia de la muerte de Belgrano, el resto lo ignoró, y lamentablemente, digamos, fue muy triste esa situación, pero él era un hombre que estaba acostumbrado a las ingratitudes, así que creo que sabía que a la larga se lo iba a reconocer por lo que había hecho, y si no, bueno, él había hecho lo que creía justo. Siempre dijo, a mí lo que me interesa no es el juicio de la gente, de la opinión pública que va y que viene, sino el de mi conciencia, sí, que bueno, es con la es lo que sucede ahora, y por eso lo homenajeamos, y por eso te recomiendo a la gente comprar tu libro, Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú, donde están, por supuesto, todas estas historias, y bueno, y supongo que mucha más de la biografía. Fue un placer hablar con vos, Javier Garín, escritor, historiador, abogado, y recuerden, Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú. Muchas gracias, Javier. No, gracias a ustedes. Abrazo, viva la patria.